Bueno, pues lógicamente Andalucía es el sitio donde vivo y es la tierra donde pues me he criado a nivel profesional e incluso, aunque haya salido fuera de Andalucía, pero al final cuando uno se asienta a montar un negocio aquí, pues estás condicionado por productos, estás condicionado por proveedores y estás condicionado por las costumbres a nivel de gastronomía, de alimentación de la gente de aquí del sur, ¿no? Por decirte, ponerte un ejemplo, en el caso de la fritura o en el caso de ciertas carnes, por el cerdo, por ejemplo, ¿no? O en el tema de las verduras, kilómetro cero, todo eso, Andalucía, en el caso de Sevilla, es una ciudad donde pues queda está muy marcada toda esa, está condicionada por esas costumbres, ¿no? Bueno, más que receta, quizá influencia, ¿no? Porque receta, al final, los cocineros no están en ningún caso tampoco premeditados con una receta, con unas cantidades que hayan podido ver en casa, porque en casa, en ninguna casa de ningún hogar, nadie ha cocinado casi, o te puedo decir un porcentaje muy alto, numéricamente con una receta concreta, como se trabaja en una cocina profesional. Sí es verdad que aquí, debido a la temporalidad, por ejemplo en el verano, se consume mucho las sopas frías, el salmorejo, el gazpacho, después los guisos en invierno de las legumbres, la época donde está muy marcada en Sevilla con la Semana Santa, que es la Cuaresma, el tema del bacalao, ciertas verduras como las espinacas, las tagarninas, ese tipo de productos que están muy ligados a la cultura gastronómica de la ciudad, pues de pequeño sí lo he visto en casa. En casa he visto hacer las torrijas, he visto hacer el arroz con leche en Semana Santa, los guisos de bacalao, y eso tanto a mi madre, a mi abuela, a mis tías. Eso siempre lo he tenido en el recuerdo. Es verdad que cuando tú trabajas de manera profesional en una cocina, en un establecimiento, eso no te vale o no te sirve para de alguna manera ponerlo en valor en el restaurante, pero sí vale a la hora de elaborar cosas, ¿no? Tener ciertos matices en recuerdo de esa receta. Producto. ¿Por qué? Pues porque a nivel gastronómico lo que yo he vivido en la formación desde que empecé, pues las cocinas que más me han cautivado han sido las cocinas donde se ha trabajado el producto de temporada y la elaboración en base a ese producto, ¿vale? Yo creo, o soy de la opinión de que la cocina al final tiene que estar respaldada por el producto. Sí es cierto que una cosa es la visión que uno tenga del producto y otra cosa es después la posibilidad que uno tenga de utilizar ciertos productos. A día de hoy, debido a temas relacionados con el costo y el valor financiero de ciertos productos, se pueden o no se pueden trabajar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, lo que te he hablado antes del bacalao, a día de hoy un kilo de bacalao está a 30 euros. Cuando hemos trabajado en otras épocas ese mismo producto a 22, a 23 o a 24 euros, ¿no? Por decirte un producto, el jamón, igual. Entonces, las cocinas o los establecimientos que defienden un poco la línea de productos no van ligados a la parte económica del producto, sino es jugar a esa liga, a defender el producto, ¿no? Es, por un lado, la parte de la costa y la parte de interior es el producto que ofrece, ¿no? La huerta andaluza es interesante desde el punto de vista de productos locales, pero lo que define más, quizás desde mi punto de vista, en el tema de pescados y mariscos, que debido a la situación geográfica, la combinación de Atlántico-Mediterráneo, la desembocadura del Guadalquivir, que define muy bien ciertos productos que no se van a conseguir en otra parte de España por ecosistema. Ponle por ejemplo el caso de un langostino, el caso de una lubina, el caso de un lenguado o el caso, por ponerte otro ejemplo, de un huevo de choco o de una hueva, incluso de una merluza que se pesque por la zona del estrecho. Yo te puedo decir que hay mucha diferencia. Un besugo en la parte de Tarifa
se está vendiendo a restaurantes del País Vasco, cuando en el País Vasco históricamente ha sido la tierra donde se ha consumido el besugo como pescado tradicional en los asadores y demás. Se está comprando pescado de Tarifa, en este caso el voraz, que es el besugo de la Pinta, porque hay una fuerza y un sabor en la carne muy potente, debido a la localización geográfica de donde se pesca, que es en la parte de Cádiz, ¿vale?, del estrecho. Entonces está muy condicionada. Pues bueno, ahí es un tema delicado. Yo te voy a ser sincero de lo que yo percibo. La gastronomía, por un lado, va a estar muy condicionada por la parte financiera de los negocios. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que cada día es más complicado caminar en la parte gastronómica ligada a la parte financiera del negocio, porque yo puedo pretender dar de comer bien, hacer las cosas bien a nivel de producto, pero primero el cliente lo tiene que aceptar, y el modelo de concepto de negocio es lo que de alguna forma va a determinar el futuro de la gastronomía. Yo creo, pero en un 95% de posibilidades, que los negocios que van a sobrevivir sin pasar traumas van a ser los negocios básicos de tapas o cocina básica tradicional, y los negocios de alta cocina respaldados con gran producto y a unos precios altos, por ese segmento de mercado que nunca va a tener problemas a la hora de sentarse a la mesa. El promedio o el perfil medio de negocios con precios de entre 35 a 50 euros van a ser perfiles complicados en un futuro. Bueno, yo creo que eso al final va a estar muy determinado con las costumbres a nivel social. No es lo mismo cocinar antes de la pandemia que después de la pandemia. No es lo mismo cocinar en una sociedad que cada vez hay más gente que persigue una alimentación de manera mucho más cuidada en la parte de grasa, en la parte de productos o carnes blancas, dejando a un lado el tema del cerdo, la parte de productos grasos o productos con más contenido en grasa. Todo eso está muy condicionado a la hora de poder, por ejemplo, lo más sencillo para entender esto es en cuántos establecimientos de la ciudad se cocinan manitas de cerdo, en cuántos establecimientos de la ciudad se cocinan sesos de cordero, o en cuántos establecimientos de la ciudad se cocinan riñones de cordero. Yo te puedo decir que si hay 3 ya son muchos, cuando hace 15 o 20 años había más de 10 o más de 15 o más de 20. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que hay cambios en las costumbres y en las necesidades a nivel social de la gente, incluso en la necesidad de cocinar de manera rápida, porque cada vez el tiempo es más costoso, ¿no?